alto, fuerte, bien fornido. O alguna otra mujer pudiera decir, pues un hombre verdadero es un hombre amoroso, piadoso, consentidor, que da regalos constantemente, que escribe cartitas, que envía rosas o que envía plantitas. Pero en realidad, eso es lo que puede decir la sociedad. O la sociedad puede decirte, el hombre verdadero es un hombre que es cabal, que es un caballero, que da bien con todo mundo, que da bien con el mundo. No, 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 sí ve con él porque es cabal. Y lo que te dice te lo cumple, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? No, yo me voy a ir hasta la muerte, a la cárcel, a la muerte, ¿verdad? Porque quería cumplir algo que en sus fuerzas no puede cumplir. Y así nos pasa a nosotros. Pero en realidad el modelo perfecto, el modelo que Dios ha diseñado para ser ese verdadero hombre, pues lo dice en la palabra. Y lo hemos visto durante 7 semanas. Y durante esas 7 semanas nos ha dicho el Señor, un hombre de fe. ¿Qué más dijimos? Un hombre de oración, un hombre confiable, un hombre humilde, un hombre obediente. La semana pasada vimos un hombre manso y hoy estamos viendo un hombre verdadero. Y en realidad, la base de toda esta enseñanza es un verso. ¿Se aprendieron el verso? Ok, ¿cuál es? Primera de Corintios 16:13, ¿qué dice, hijo? Y esforzaos. Espero que los demás, 7 semanas tuvimos para memorizarnos un verso. Y la verdad es lamentable. Es lamentable que no nos los memoricemos. Es lamentable que te esfuerces tanto y que no te lo sepas porque no lo has puesto en acción. Porque verdaderamente habrá interés. Sí habrá un interés. ¿Cuántas cosas dejas de hacer? ¿Con quién quieres quedar bien? En lo más poco, a veces no somos fieles. ¿Tú crees que el Señor nos ponga en lo más grande? Te lo dejo así, nada más. Porque realmente el venir aquí es porque anhelas cambiar, anhelas ser transformado, pero no en tus conocimientos, no en tu vanidad, no en tu forma. Tenemos que ser transformados, pero a través de su palabra, a través de su enseñanza, a través de su testimonio. Fíjate nada más, y vamos a dar una manera de resumen las enseñanzas que venimos viendo. Y la primera fue hombres de fe. Y en esa semana el Señor nos enseñó en Segunda de Corintios, vamos por favor, 4:18. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo ves las cosas hoy en día? ¿Qué es lo que tú alcanzas a apreciar? Porque realmente lo que nos dice la palabra que esta es la verdadera fe. Y esto pues exige que toda nuestra confianza sea depositada en Cristo Jesús. Exige.
exige de verdad que toda esa confianza sea depositada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Él es el autor. ¿Cómo? Viendo las cosas eternas. Y al final vimos también que es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 8. Y en lo que lo buscas dice así: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Que no te glores. Y en ese momento aprendimos, ¿verdad? Y aprendimos que cada tiempo que tú te expones a la palabra, tu corazón, tu mente siguen siendo transformados. Van a ser transformados. Cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra te cambia, te transforma, te limpia, te purifica. Y vimos también que Pablo decía que tenemos una carrera por delante y es una carrera muy larga. Primeramente Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la carrera que vas a tener en este planeta, tu vida. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12, verso 1. Y vimos, ¿se acuerdan que vimos Hebreos 12? Y dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Y observamos que en Hebreos capítulo 11 vimos que ahí vimos esos verdaderos héroes de la fe, donde dijimos que era esa parte del Salón de la Fama, ¿te acuerdas? Del Salón de la Fama de los héroes de la fe. Y vimos cómo Enoc caminó con Dios. Nos habló también de Abel el adorador. Abel, el que dio lo mejor de sus primicias, el que dio lo mejor de lo que él había elaborado, trabajado. ¿Sí? Noé, el obediente. Abraham, el peregrino y resistente. Y de Isaac, y de Jacob, y de José, ¿qué vimos? Los futuristas, ¿verdad? Y vimos de Moisés también la obediencia. Moisés, un hombre de fe. Y eso es lo que alcanzamos a ver en todo el capítulo 11. Pero termino con Hebreos capítulo 12, verso 1, y dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia te va a generar prueba. ¿Por qué dice con paciencia? Porque en la carrera de vida vamos a tener pruebas. Y en la prueba va a generar esperanza. Y la esperanza no va a avergonzarte. Y vemos que la fe es un regalo espiritual. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Pero nosotros necesitamos creer en esa fe. Necesitamos realmente creer en lo que Dios ha dicho. Necesitamos no solamente creer, sino saber que hemos sido llamados a ser hombres de fe. Y después vimos la segunda enseñanza, en donde hablaba de hombres de oración. Y como decíamos anteriormente, ¿verdad? Si preguntamos al mundo, ¿sí? ¿Cómo es un hombre de oración? ¿Crees que te pueda decir el mundo cómo es un hombre de oración? Yo creo que no. Pero fíjate nada más, Sammy nos decía, ¿verdad? Que la oración es el privilegio que todo creyente tiene delante de Dios. Es un privilegio. Eso fue lo que nos enseñaron. Es un privilegio que tenemos delante de Dios. ¿Y sabes qué? No solamente era un privilegio, sino nos dijo que era una responsabilidad. Y esa responsabilidad se las dijo a sus discípulos. ¿Quién? Jesús.
Acompáñame por favor a Lucas capítulo 18, verso 1, y ve lo que dice. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Y qué nos dice? Y no desmayar. Es una necesidad. Y en ese momento, pues nos hacía la interrogante, ¿verdad? Sammy nos llevó y nos indujo a hacernos preguntas de por qué tenemos que ser hombres de oración. Y la primera es porque nos dijo que es un mandato. La oración es un mandato de Dios. Y aprendimos que la oración, por ahí vamos a recibir lo que necesitamos de parte de Dios. La oración es el vínculo perfecto dado por Dios para poder tener esa intimidad. ¿Por qué? Porque una vez que aprendemos a orar, vamos a experimentar plenitud, vamos a experimentar gozo, dirección, provisión, sabiduría y ayuda en los tiempos de necesidad. Lo segundo es que aprendimos que la oración es la cura para la preocupación. Pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos preocupamos a menudo? No me digas que hoy no te preocupaste por algo. Y eso fue lo que nos enseñó. ¿Por qué? Porque en la oración vamos a obtener la cura ante esas situaciones, ante esas preocupaciones. ¿Quieres un antídoto, una solución a lo que te está sucediendo? Es la oración. También nos enseñó que la oración nos ayuda a resistir la tentación. Eso fue lo que aprendimos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí no somos tentados? Tentados a hacer lo que no debemos de hacer. Adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, egoísmo. Y le podemos poner, ¿verdad? Ahora, también veíamos, ¿cada cuándo debemos orar? ¿Cada cuándo? ¿Sí? Pero ve lo que nos dice la Biblia. Vamos por favor a Efesios capítulo 6, verso 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sammy nos dijo que íbamos a aprender por lo menos 5 aspectos de oración. Y uno de ellos es la oración en la alabanza y en la adoración. Que a lo mejor no podías cantar así con mucha finuris, ¿verdad? Como un ¿cómo se llama? ¿Mande? Como algún artista. Pero lo que hay en el fondo de tu corazón, eso es lo que importa. ¿No? La otra forma de oración es de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos. ¿Cómo es tan importante el hacerlo? ¿Por qué motivo? Porque nos sentimos hijos de Dios y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para ser perdonados, para ser limpiados por el Señor. Y la otra parte, el tercer punto, es que también por medio de la oración viene el agradecimiento de lo que tienes hoy en día y de lo que no tienes también. ¿Cuántas veces nos arrepentimos o nos quejamos, mejor dicho, de aquello que no tenemos? Pero el Señor es tan sabio y tan íntegro y tan perfecto que te dice, ahorita no es tu tiempo. Otra forma también es de traer nuestras súplicas, ¿verdad?
nuestros ruegos a Dios. ¿Cuál es la súplica? ¿Cuál es el ruego que tienes hoy en día para el Señor? ¿Cuál verdaderamente es ese ruego y esa súplica? ¿Qué deseas llevarle en ese templo de adoración o de oración a donde tú has hecho tu casa, tu recámara, tal vez tu escritorio, tal vez una silla, tal vez una alfombra? O sea, ¿de qué manera llevas esa súplica? Y también la otra, como que ¿para qué oro? De nada sirve. No me escucha. Pero ¿sabes qué, Dios? Lo que aprendimos en ese momento es que Dios anhela que nosotros nos acerquemos. Dios anhela que tú y yo nos expresemos con Él. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos que nuestros hijos se acerquen y que nos expresen sus sentimientos, lo que están pensando? Por eso nosotros no debemos de descansar en buscar de día y de noche su presencia. También vimos que la oración es de intercesión. No solamente dice que tus oraciones vayan dirigidas a ti mismo, sino que también nos atrevamos a orar por otras personas, porque lo necesitan al igual que tú y que yo. También nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si no oramos? ¿Qué pasa si no estamos orando? Como es un mandamiento, al no hacerlo es pecado. Al no hacerlo es pecado. ¿Sí? Un historiador dijo, ¿verdad?, que nuestra condición espiritual está ligada a nuestra vida de oración. Fíjate nada más. Esa condición espiritual en la cual tú estás ahorita está ligada a una vida de oración. ¿Qué oras? Señor, te doy gracias por estos alimentos, bendícelos, amén. Y nada más oras en los alimentos, pero ponte a pensar cuántas veces suplicas al Señor. Dice, y vemos que Dios quiere que crezcamos en oración. Un verdadero hombre es un hombre de oración. La tercera enseñanza, pues nos la dio Mario, ¿verdad? Nos mostraba claramente el tema de hombres confiables y nos hablaba de que muchos de nosotros podemos decir que somos hombres de fiar. No, sí cree en mí, ¿verdad? Y nos citó esta parte de la palabra. Vamos a Proverbios capítulo 20, verso 6. Y dice así, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y en verdad lo que Dios quiere en nuestras vidas es que seamos esos hombres fieles, esos hombres confiables. Mario nos decía, ¿verdad?, que tenemos un Dios fiel, eternamente fiel, y eso lo hace enteramente confiable. Eso fue lo que nos dijo. ¿Sí? Acompáñame por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13. Y ve lo que dice la palabra. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en ese momento nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿qué es ser confiable? ¿Qué es ser confiable? Y confiable es ganarse la confianza de otras personas. Confiable. Y muchas veces los hombres malinterpretamos esta confiabilidad. La confianza no es lo que tú prometas. La confianza es lo que tú puedes resistir
cuando te digan algo que no te parezca y tengas la respuesta adecuada conforme a la palabra. Imagínate, eso es ser confiable. Ahora, nos hicimos una pregunta, ¿verdad? ¿Seremos confiables en nuestra familia? ¿En mi entorno? ¿La gente que está a mi lado puede confiar en mí? ¿Con mis amigos? ¿Con los compañeros de trabajo? ¿Pueden decir que yo soy un hombre confiable? Porque sí, efectivamente, muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué te puedes preguntar? Dios quiere verdaderamente que nos hagamos hombres confiables y honestos en este mundo caído, que toda la gente está buscando su beneficio. Porque son preguntas que te puedes hacer. Y te las haces porque tu corazón está entenebrecido, porque no está en el lugar correcto, porque este mundo está lleno de corrupción. Y la respuesta es sí, Dios quiere que seas un hombre confiable. Mario nos hablaba de 3 áreas que son importantes cultivar en nuestras vidas para ser hombres confiables. Y la primera tiene que ver con lo que somos, con lo que soy. Un hombre confiable tiene que ser sincero. Y nos hizo una pregunta, ¿verdad? Si te preguntaras a ti mismo si eres un hombre confiable, ¿qué te contestaría tu propia conciencia? Porque si ahorita yo te preguntara, ¿eres confiable? Tú me vas a decir, claro que sí. Por supuesto que sí. Pero si tú me preguntaras eso, yo también te diría, soy confiable, ¿verdad? Acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 1, verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Somos hombres de una sola pieza? ¿Qué pasa en ti donde nadie te ve? ¿Qué sucede en tu persona cuando nadie te observa? ¿Sigues siendo el mismo? ¿El mismo que eres ahorita? ¿O en casa cambias? ¿O en el trabajo cambias? ¿O con tus amigos cambias? ¿Sí? Y dice que nos hablaba de las cosas sinceras, de la integridad, ¿sí? De examinar nuestros propios corazones. De eso se trata. Examina tu propio corazón. La segunda es el aspecto que tiene que ver con lo que hablamos, ¿sí? La honestidad tiene que ver con hablar la verdad. A pesar de las consecuencias, a pesar de ciertas situaciones. Y yo manejé un ejemplo, ¿verdad? En Marcos capítulo 12, donde habla de un dueño de un jardín. ¿Y qué es lo que pasa? Que este dueño de este jardín, pues lo deja encargado a agricultores. Y esos agricultores no reportan, no son sinceros. Y entonces este dueño del jardín envía, pues, cómo van las cosas, ¿verdad? Y ellos les pegan y manda a su hijo. Y cuando ven al hijo, ven que posiblemente el hijo les pueda quitar lo que ganaron en el jardín y lo matan. Y esto lo pueden ver en Marcos 12. Y el tercer punto es el aspecto que tiene que ver con la lealtad. Nos dijo Mario, ¿verdad? Que no deberíamos tomar decisiones unilaterales. ¿Qué significa todo esto? Que no solo te convengan a ti, sino que busques también el interés de los demás. Y se nos hablaba que estamos tan acostumbrados a generar compromisos, pero
no a cumplirlos. Te generas tantos compromisos que muchas veces no los cumples, ¿sí? Nos hablaba que Jesús fue tan leal que se comprometió él mismo a salvarnos. ¿Y qué crees? Lo logró, lo hizo, fue fiel hasta la muerte, ¿sí? Nos habló y nos decía que debemos comprometernos con Cristo. Y a resumidas cuentas, esa fue la conclusión, ¿sí? Acerca del tema, del tercer tema. La cuarta enseñanza la titulamos Hombres Humildes, ¿se acuerdan? Hombres humildes. Y decía que un verdadero hombre se caracteriza por ser un hombre humilde. Y citamos esta parte de la palabra, Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses 3, 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cómo debemos de vestirnos? Y vestirnos en tu corazón, en la intimidad que tienes con el Señor. Y ahí nos remontamos, ¿verdad? Al verso clave de esta enseñanza, de esta serie de 6, de 7, mejor dicho, al verso clave que es Primera de Corintios 16, 13. Dice así, y seguimos al 14. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿cómo? Con amor. La humildad representa, ¿sí?, actuar con amor. Y decíamos que la humildad está ligada con el amor. Y sin ambas características juntas, no puede ser un hombre humilde. Eso fue lo que aprendimos. También aprendimos hasta dónde llega la humildad y hasta dónde llega la humillación, que son cosas diferentes. Pero también aprendimos que el Señor nos diseñó para soportar, ¿se acuerdan? Para soportar, para aguantar, para hacer estos pilares, para hacer esas traves que soportan cuando vienen los temblores grandes, en donde, papá, ¿qué vamos a hacer? Esposo, ¿qué tenemos que hacer? Pero ¿qué sucede cuando nosotros delegamos la autoridad? Pues no sé, hazlo como tú quieras. Cuando delegamos esa autoridad que nos corresponde a nosotros, porque venimos abrumados del trabajo, porque ya no sabemos qué mentirle a nuestros hijos o a nuestra esposa. Dios quiere que seamos esos soportes para nuestras familias, ¿sabías? Aprendimos eso. Aprendimos también a hacer soporte en la iglesia. Tenemos que aprender a hacer soportes, ¿sí? Y esto de ser un verdadero hombre como que se empieza a complicar, ¿verdad? Aparentemente. ¿Por qué? Porque no solamente es fortaleza física. Ya me imagino yo a Jesucristo, ¿verdad? Debilucho ahí aparentemente, pero con todo el poder. Y eso nos ayuda a que debemos de ser esos hombres humildes, pero sabios. Bueno, eh, la quinta enseñanza fue la de los hombres obedientes, ¿verdad? Y Sammy decía que todos tenemos un llamado y este llamado es de parte de Dios. Y nos citó un pasaje hermoso, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 1, verso 9.
¿sí? Y fiel es Dios, ¿verdad? Primera de Corintios 1:9. Bueno, en lo que lo buscan los muchachos. Y nos decía que un hombre obediente se caracteriza por escuchar a Dios. Y si fiel es Dios por el cual fuiste llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y fiel es Dios. Y ese tenemos de decir que nos dijo que debemos de escuchar la voz de Dios. Y nos dijo también que es importante escuchar la voz de Dios, pero también debemos de aprender a escuchar su corazón. ¿Cómo poder escuchar las dos cosas a la misma vez? Pero también nos preguntaba, ¿sí? ¿Qué es lo que a Dios le agrada más de ti? Nos hizo esa pregunta. Y yo me hice un cuestionamiento, ¿verdad? Y dije, bueno, podemos decir varias cosas. Y se puede ser porque hoy entiendes a tu familia y la atiendes con calidad. La segunda es porque sé por qué hoy estoy diezmando correctamente y ofrendando. Porque hoy no adultero. Porque hoy ya no me emborracho. Porque hoy ya no hablo malas palabras. Porque hoy varias y varias y varias y varias cosas que de repente entendí que son cosas que me llegan a justificarme, que no son reales. Porque todo eso que acabo de decir, el Señor lo ha transformado. No solamente en mí, sino en ti también. ¿Sí? Y nos llevó, Sammy, a Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuchar la voz de Dios es muy importante para después poder actuar. ¿Has escuchado la voz de Dios en tu interior? ¿Has escuchado la voz de Dios en el momento que estás orando? Porque nos citó también Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y tú estás a ir desgarrándote, ¿verdad? Las vestiduras, porque eres muy creyente. Uy. Pero cuando debes de demostrar que le crees a Dios y que eres obediente a su palabra, haces todo lo contrario. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No solamente es saber lo que Dios quiere, sino debemos de responder en obediencia para hacer lo que Dios quiere que hagas. Nos decía también Sabi, ¿verdad? El obedecer es hacer lo que Dios te pide en el momento que te lo pide y de la forma que Él te lo pide. Nos decía también que es importante, qué tan importante es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios quiere que obedezcamos en amor y no por obligación o por conveniencia, sino por amor. ¿Quieres el reconocimiento del hombre? Ese reconocimiento es temporal, pero el de Dios será para siempre. También nos decía Sammy que obedecer no es solo hacer, sino también obedecer, no hacer. También eso es obedecer.
Entonces también el obedecer tiene que ver con el no hacer. Hijo, nos enseñó lo que significa ser obediente al Señor y esto es para los hombres. Y bueno, la enseñanza de la semana pasada vimos el hombre manso que nos la dio Mario, ¿sí? Nos llevaba a que los hombres deben demostrarse con mansedumbre, ¿sí? Y nos citó esta parte de la palabra en Proverbios, pero la voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, y dice Proverbios capítulo 16, verso 32. Proverbios 16, 32. Dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y Mario nos hablaba, ¿verdad? Que la mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Y que a través de la mansedumbre mostramos la madurez espiritual. Y también nos llevó algunos textos, ¿no? O sea, ¿a dónde puedes ver esa madurez que tienes tú? Isaías capítulo 66, verso 2. Y dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Nos enseñó que los hombres debemos de ser mansos, primeramente con Dios. Acompáñame a Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y nos decía Mario, ¿verdad? Que la mansedumbre no es debilidad, sino poder con control. Nos citó también Mateo capítulo 5, verso 5. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Está en la Nueva Traducción Viviente esta también. Y voy a poner otro verso, Mateo 11, 29. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Y bueno, este es a grandes rasgos el resumen que vimos de la semana pasada, ¿sí? Y esto nos ayuda a recordar el versículo clave de toda esta enseñanza. ¿Cuál es? Y esforzado, que es Primera de Corintios capítulo 16, verso 13, ¿sí? Amado hermano, el Señor anhela en todo tiempo que te esfuerces. El Señor quiere que seas ese hombre verdadero. Quiere saber y conocer el verdadero hombre que ha diseñado en tu persona. Ese hombre de fe, ese hombre de oración, ese hombre confiable, ese hombre humilde, ese hombre obediente, ese hombre manso, ese hombre verdadero. Y bueno, oramos. Amado Señor, en esta tarde te seguimos dando las gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque en todo tiempo y en todo momento estás, pues de alguna manera, batallando con nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Danos de tu Espíritu Santo para que podamos entender, para que venga ese espíritu de sabiduría, Señor, y esa revelación en el conocimiento tuyo.
que podamos aplicar tu palabra, Señor, en nuestras vidas, que podamos aplicar tu palabra en cada momento que tengamos en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta carrera, que es larga, Padre, podamos llevarla conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Vamos a adorar al Señor, ¿les parece?